Bienvenido a Vamos, donde escucharás acerca de vidas que han sido transformadas por el poder de Dios. Verás y escucharás historias reales de personas que van a lugares muy lejanos, cuyas vidas son cambiadas mientras Dios los usa para impactar las vidas de otros para su gloria. Prepárate para ver a la gente experimentar el amor y el poder de Dios. Vamos. Hola y bienvenidos a Vamos. Soy Darren Slack, su anfitrión, y estoy aquí con el fundador del Ministerio Corazón de Tito, Tony Nardella. Pastor, ¿cómo está hoy? Estoy muy bien, Darren. ¿Qué tal tú? Genial, genial. He estado tan entusiasmado con nuestros últimos episodios hablando sobre el tema del llamado. Hoy quiero ver el tema de los dones relacionados con el llamado, porque una de las cosas que está en nuestros corazones, en el corazón de Tito, es liberar a la gente para usar sus dones en el campo misionero, en casa, en la iglesia o con su vecino de enfrente. Nos dedicamos a activar y equipar. Háblanos un poco de eso desde tu perspectiva de lo importante que es activar a la iglesia de Jesucristo en sus dones. Bueno, no hay nada más importante, quiero decir, se nos ha dado el mandato, la gran comisión, de ir a hacer discípulos a todas las naciones, y la mayoría de la gente tiende a encasillar la gran comisión en ganar almas, y ganar almas es maravilloso, y no se puede hacer discípulos sin ello. Pero, ¿cuál es la razón por la que hemos sido salvos? Bueno, sí, es para ir al cielo, sí, es para que nuestros pecados sean perdonados, pero es mucho más, eso es solo el principio. Dios nos ha dado la alegría y el privilegio de estar en su negocio. Como Jesús dijo cuando tenía 12 años, tengo que estar en los negocios de mi Padre. Él es el prototipo para el resto de nosotros. Él es a quien seguimos. Él es a quien imitamos. Y yo también quiero estar en los negocios de mi Padre Celestial. Y parte del negocio que Él hace es lo que Jesús hizo cuando estuvo en este planeta y compartió con nosotros. En los primeros 9 capítulos de Mateo, por ejemplo, Jesús recorre los pueblos y aldeas de Galilea, cura a los enfermos, expulsa a los demonios, resucita a los muertos, hace toda clase de cosas buenas y predica las buenas nuevas a los pobres. Y entonces dice, la mies es mucha, los obreros pocos, rogad al dueño de la mies que envíe más obreros al campo. Y entonces Jesús responde a su propia oración y envía a 12 con la misma autoridad. Y así se dieron cuenta desde el principio que se les había dado un propósito, un llamado, no solo de seguir a Jesús y solo escucharlo, sino también a hacer lo que Él hacía. Y es por eso que la curación es tan importante, porque creo que Jesús cura más que cualquier otra cosa que hacen los evangelios. Entonces, usted ha visto muchas cosas suceder en el campo misionero como resultado de cómo Dios lo usa para ministrar sanidad a la gente que usted sirve. Bueno, sí, quiero decir como que viene con el llamado misionero, ¿verdad? Justo como Él dijo, justo como Jesús dijo a los apóstoles originales, justo como Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. Así que si eres un creyente, ciertas señales te van a seguir, y una de ellas es que vas a poner las manos sobre los enfermos y se van a recuperar. Así que sí, hemos visto mucho de eso, y hay aún muchas razones, creo, por qué Dios hace eso. Pero creo que la mayor es que Dios tiene un gran corazón para su pueblo y los ama, no quiere verlos sufrir. Has recibido mucha formación en este campo, en lo que se refiere al desarrollo de este don. ¿Cuándo comenzó para ti? ¿Cuándo empezaste a ver sanar a través de tus manos y de tu vida? Sé que me han enseñado y me han guiado en eso, pero honestamente empezó mucho antes de eso. Fui salvo a la edad de 23 años. Tenía 1 año de casado y no sabía nada de la Biblia. Había leído el Nuevo Testamento, creo, una vez, y le entregué mi corazón al Señor. Y después de unos meses de ir a la iglesia, mi esposa estaba lista para entregar su corazón al Señor también. Pero esa tarde no se sentía bien. Así que, después de que oré con ella y recibió a Jesús en su vida, esta loca idea vino a mi mente. Le dije, Señor, para confirmarle que había tomado la decisión correcta, ¿podrías sanar sus calambres estomacales? ¿Y creerías que en un momento después de que oré eso, ella saltó, agarró su vientre y dice, los calambres se han ido, los calambres se han ido? Y yo no tenía idea que eso era sanidad, no tenía idea de que era algo, sabía que era Dios. Y así, a lo largo de los años, he visto que cuando Dios quiere confirmar un mensaje o un mensajero, a menudo trae sanación. Al principio de tu experiencia con Cristo, viste la sanidad venir a través de tus manos mientras orabas por tu esposa. Lo viste mientras orabas por otros, hablaste con alguien acerca de los dones y cómo operar en esas cosas para que pudieras hacerlo, o fue solo que sabías cómo hacerlo. Dios mío, en aquel entonces apenas sabía que era salvo.
yo estaba yendo a una iglesia que realmente no se centraban en enseñar sobre los dones del Espíritu Santo, como para utilizarlos en este tiempo. Creo que fue más o menos un año después de eso, que fui bautizado en el Espíritu Santo mientras dormía y hablé con mi pastor sobre eso. Pero él, como que no le dio importancia y dijo, bueno, puedes hablar en lenguas quizás una vez, pero no tiene que ser una experiencia normativa. Y bueno, eso es otra historia, lo sé. Pero en cuanto a la sanidad, no, realmente no vi mucha aplicación o pensé en mucha aplicación de eso por mucho tiempo. ¿Cuándo te ocurrió? Bueno, supongo que en mis primeros años como cristiano siempre estaba orando como todos los demás para que la gente fuera sanada, pero realmente no vi mucha aplicación hasta que empecé a ser mentoreado por el pastor que me enseñó el ministerio. Yo solo miraba lo que él hacía y él tenía un tremendo don de sanidad y otros dones también. Y cuando empezamos a ir en viajes misioneros y yo empecé a llevar su maletín, yo en realidad estaba agarrando a la gente que estaban cayendo en el Espíritu Santo. Me gustaba ver que como un buen número de personas estaban siendo sanos, pero para contestar su pregunta más directamente, no fue hasta que ellos empezaron a enviarme a las pequeñas iglesias. Esta iglesia que estábamos visitando en Sudamérica estaba plantando una iglesia por semana, y entonces me enviaban a esas pequeñas iglesias caseras, tal vez de 30 o 40 personas, y por lo general eran circunstancias muy humildes. Ir a un médico, por lo general, no era una opción para esas personas, así que mi corazón se compadecía de ellos, y yo oraba por ellos, y algunos de ellos se curaban, así que fue una especie de algo que sucedió casi accidentalmente, en parte diseñado, en parte impulsado. El Espíritu Santo te estaba mostrando que Él quería moverse en estas situaciones. Él te movió con ello, oraste y el hijo fue sanado. Me estás ayudando a recordar una situación en uno de mis primeros viajes con mi pastor. Y la multitud era tan grande, debía haber más de 1000 personas, y éramos solo él y yo orando por la gente. Y mientras yo iba en este mar de gente, y en ese entonces yo no hablaba casi nada de español, y realmente no sabía qué hacer. No tenía un traductor conmigo, porque estaba en este mar de gente poniendo las manos sobre ellos. Y miré, vi a esta linda niña, pelo largo y castaño. Probablemente tendría unos 10 años y llevaba un bonito vestido, y como que hice una nota mental. Pensé, qué linda niña, ¿sabes? Y entonces ella giró su cabeza hacia mí. Tenía un gran tumor a un lado de la cabeza que no vi a primera vista, y entonces se me rompió el corazón. La acerqué a mí y empecé a orar, y dije, Señor, tienes que curar a esta chica. Señor, tienes que curar a esta chica. Y de repente oí este pequeño pensamiento en mi mente. No, Tony, tú la curarás. Eso realmente me detuvo porque pensé que era una blasfemia o algo así, ya que no solo Dios hace todas las curaciones, por supuesto que Él hace toda la curación, pero también respiro porque me da la capacidad de respirar, pero sigo siendo yo el que respira. He aprendido que la curación es un trabajo que Dios ha encomendado a la raza humana. Es algo que ha delegado en nosotros. Él realmente quería que yo tomara la autoridad que tenía en el nombre de Jesús para traer la sanación. Y hasta donde yo sé, no sé si ella alguna vez fue sanada, porque me sacaron del lugar y tuve que irme y no tenía autoridad, así que tuve que irme. Pero nunca olvidaré eso porque me impactó tanto que no debo sentirme culpable por imponer las manos sobre la gente. Eso es exactamente lo que Dios quiere que haga. Somos sus manos y sus pies en este planeta para llevar su gran salvación al mundo perdido y moribundo. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que dice, bueno, ¿por qué no vas a un hospital y empiezas a imponer las manos sobre los enfermos y ver si podemos sanarlos a todos, si es que así es como funciona? Esa es una gran pregunta y me gustaría que funcionara de esa manera, pero normalmente conmigo no es así. Realmente no me considero que tenga un don de curación realmente asombroso. Tengo buenos amigos que tienen increíbles dones de sanación. Sé de un tipo que fue como misionero, entró en un pabellón de tuberculosos el día de Navidad y todos fueron sanados. Todos fueron a casa y tuvieron la cena de Navidad con sus familias. Oímos historias como esa. Pero para responder a tu pregunta, ¿por qué no entramos en los hospitales y hacemos eso? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si el Espíritu realmente no te guía a hacer eso, entonces ya sabes, ¿es una obra de la carne? ¿No lo es? Sí, Dios ama a todos.
Pero hay un lugar en las Escrituras, creo, donde Pablo vio que alguien tenía fe para ser sanado. Y entonces, él ministró y el tipo se curó. Hay algo sobre una variedad de variables que entran en juego. Y como la mayoría de las cosas, con Dios no se puede predecir necesariamente lo que Él va a hacer en muchas situaciones. Bueno, en 1 capítulo 1, sabemos que dice que el Espíritu Santo manifiesta los dones como Él quiere para el bien común. Así es como Él trabaja. Por lo tanto, estamos en una necesidad de saber. Entonces, creo que si Él quiere hacer algo, Él nos dejará saber que Él quiere que vayamos y limpiemos un hospital tanto como cualquier otra cosa. Como lo que dijiste antes, y eso es la confirmación de su palabra predicada. Creo que tiene que ver con la compasión. Creo que va a una serie de factores, la fe en la habitación. Creo que hay muchas cosas en las que participamos que impactan el poder sanador de Dios, ¿no? Sí, y podría decirte algunas de las variables que impedirán la curación. Si hay falta de perdón que está en lo profundo del corazón de la persona que está enferma y que está deseando la sanación, tienes que ayudarles a tratar con el problema de la falta de perdón primero, porque eso es como un no puedes ir allí. No estoy diciendo que Dios nunca lo hará, pero el 99% de las veces las personas que están lidiando con la falta de perdón no obtienen nada. Así que paso mucho de mi tiempo en el ministerio del altar después de discernir que para ayudar a la gente a caminar a través de la misericordia y el perdón que Jesús extendió a nosotros cuando murió en la cruz. Nosotros también deberíamos extenderlo a aquellos que nos hieren. Y a veces, Darren, cuando los ayudo a caminar a través de eso, y a veces les digo, vas a orar por eso por unos minutos, voy a seguir orando, volveré en unos minutos, y entonces ministraremos. Y muchas veces cuando regreso puedo ver que ya han sido sanados porque pasaron por el acto del perdón. Así que la falta de perdón es un gran problema, la desesperación es un gran problema. Tal vez una de las razones por las que no vemos tanta curación aquí en Estados Unidos es porque tenemos el plan B, tenemos nuestro seguro, tenemos al médico y tenemos todo esto. He estado en muchos lugares donde, ya sabes, los médicos no son una opción y Dios realmente tiene un corazón tierno por la gente pobre. Es interesante que en Lucas 4, cuando Jesús anuncia su ministerio, citando al profeta Isaías, dice, he venido a anunciar buenas nuevas a los pobres. Hay algo acerca de la gente en una condición pobre que pienso que Dios está mostrando un poco de favoritismo hacia ellos. Eso es interesante porque creo que mucha gente señalaría con el dedo para decir, bueno, no estás dotado porque no todo el mundo se cura, o no estás dotado porque van a venir con alguna razón para ello, cuando en realidad puede haber algunas cosas reales en el camino, la falta de perdón que usted ha mencionado, la fe. ¿Qué papel juega la fe en este proceso? Algunas personas dicen, bueno, no tienes suficiente fe para ser sanado. Quiero decir, eso es difícil para la gente, porque hay personas que están realmente enfermas. Realmente creen que Dios puede sanarlos y no tuvieron suficiente fe y no funcionó. ¿Cómo respondes a eso? Chico, eso es algo difícil. La única escritura que veo en conexión con eso es cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración y los 9 discípulos, los apóstoles que quedaron atrás, estaban tratando de sacar un demonio de un niño poseído por el demonio, pero no pudieron. Y cuando el Padre trajo al niño a Jesús, Él les dice a sus propios discípulos, creo que los llamó malvados y perversos. Así que el asunto no era la fe o la falta de fe del niñito, era la fe o la falta de fe del ministro. Y así lo he visto. No es una cosa de culpabilidad, pero yo sé que antes de salir y ministrar en algún lugar, si se trata de una cosa planeada, entonces realmente necesito asegurarme de que estoy orando y ayunando incluso. Y no tanto que tengo un mensaje listo, pero solo para asegurarme que estoy realmente enfocado en quién es mi Señor y quién soy yo en Él. Vamos a tomar un descanso ahora, pero quiero que piensen durante el descanso, ¿cuáles son las cosas que la gente puede hacer para permitir que el Espíritu Santo los use más en esta área de dones de sanidad? Volveremos enseguida. Hola amigos míos, quiero hacerles saber acerca de una emocionante oportunidad que estamos poniendo a su disposición. Como ustedes saben, aquí en Let's Go somos todo acerca de Dios, usando personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias para su gloria.
Creemos tan firmemente que Dios tiene un plan y un propósito para cada persona que cree en Jesús, que estamos ofreciendo una manera de interactuar con usted y ayudarle a desarrollar su potencial en Cristo. Así es. Las Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos, y los dones del Espíritu Santo han sido distribuidos a cada creyente. Muchos de ustedes que están viendo realmente quieren ser utilizados por Dios. Ustedes tienen su fuego ardiendo en ustedes, pero muchos de ustedes tienen muchas preguntas y algunas dudas y temores también. Todo lo que hemos hecho en este programa ha sido para motivarlos y animarlos a superar estos temores y a descubrir cuáles son sus dones, llamado y propósito, para que puedan ser fructíferos y efectivos en su conocimiento del Señor Jesucristo. Así que esto es lo que comenzaremos una serie de videoconferencias mensuales en las que te animaremos, oraremos por ti y responderemos a tus preguntas. Nuestra meta es construir tu confianza de que realmente eres un hijo o una hija de Dios y que tienes significado y propósito en esta vida. Queremos ayudarte en tu camino a ser discipulado para que seas una bendición aún mayor para otros. Incluso podemos pedir a algunos de ustedes que vengan con nosotros en uno de nuestros viajes misioneros. Pero lo más importante es que te ayudemos a superar los obstáculos en tu servicio al Rey, donde quiera que Él te llame, y creemos que estas conferencias te ayudarán a conseguirlo. Visita nuestro sitio web en la parte inferior de la pantalla para la hora, la fecha y el enlace para nuestra próxima conferencia. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer para prepararnos para ser utilizados de manera más eficaz y consistente en el área de la sanación? En mi experiencia, el motor que realmente es casi imparable es una gran compasión por parte del ministro. Y recuerdo una vez, al principio, yo era parte de un equipo que estaba ministrando en una gran cruzada en un estadio. Yo no era el predicador, solo era parte del equipo en el terreno. Y mi hijo estaba a mi lado, y él era solo un pequeño adolescente engreído en ese entonces. Y si está mirando, espero que sepa y que aprecie lo que dije, pero estaba dispuesto y realmente quería orar. Pero él era como mucha gente escéptica, solo estaba mirando y no sabía nada de todo esto del Espíritu Santo. Y entonces la gente se acercó. Eran cientos y cientos de ellos, y estábamos entre la gente, imponiendo las manos y orando por la gente, y Dios estaba haciendo cosas. La presencia de Dios era tan tangible, era casi difícil mantenerse erguido. Quiero decir, Dios realmente estaba bendiciendo a estas personas. Y cuando terminamos, estuve hablando con él. Le dije, Mike, ¿qué hizo el Señor cuando estabas ministrando a la gente? Y él dijo, bueno, no mucho. Pero él dijo, pero hubo 2 veces que vi a Dios realmente moverse al punto que la gente fue sanada o muerta en el Espíritu. Y las 2 veces eran niños siendo sostenidos por su madre, y había algún tipo de enfermedad que realmente tocó el corazón de mi hijo. Y cuando él se enfocó en lo que era la necesidad de la gente y no su escepticismo, podrías decir, o cualquier otro asunto, es ese enfoque láser de ver a alguien en dolor y querer hacer lo que puedas para ayudar. Y entonces impones las manos, dices, en el nombre de Jesús, sé sano, eso es poderoso. No hay nada más importante que el amor. Bueno, la compasión como palabra es maravillosa porque si la desglosas en su forma original, es básicamente la palabra pasio o pasión, significa sufrir. Come significa con. Entonces la idea de sufrir con es esa idea de que nosotros no solo nos acercamos diciendo, siento que hayas tenido que pasar por eso, sino que hay una conexión cuando tenemos compasión con la gente a un nivel que es más que nuestra interacción normal con ellos. Y creo que esa es una parte importante de esto, ¿no crees? Que necesitamos ir con el Espíritu Santo a donde Él nos lleve para realmente conectarnos con el dolor de la gente. Absolutamente, Darren. También está el elemento de la fe que mucha gente piensa que porque ellos no son un gran sanador de fe, que ellos no tienen ese poder, pero eso no es verdad porque el mismo Espíritu Santo, el gran sanador, está en todos los que aman a Jesús. Y no hay límites en lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros, más que los límites que nosotros le pongamos, creo. Y a muchos de nosotros, culturalmente, en la iglesia en particular, se nos ha enseñado que es el trabajo del gran sanador de la fe hacer eso. Es el trabajo del pastor hacerlo. Nunca puede ser mi trabajo hacerlo. Pero eso es tan erróneo y es completamente contrario a lo que creo que es el plan de Dios para la iglesia. Dios quiere capacitar y equipar a todos
para que cuando una ama de casa, que no piensa que es nada más que una ama de casa, va y toma una taza de café con su vecino, y el vecino comienza a quejarse de algún dolor de espalda o algo así, que solo pueda tomar su mano y decir, déjame orar por ti. En el nombre de Jesús, sé sanado, ¿sabes? Y realmente no es tan difícil o complicado, es solo saber que Jesús ama tanto a sus hijos. Pero también es saber que hemos sido delegados para ministrar esa sanación, para traerle gloria, para ayudar el corazón de Dios a quien no le gusta ver a sus hijos sufrir. Yo soy padre, no me gusta ver sufrir a mis hijos. Pues bien, a Dios seguramente no le gusta ver sufrir a sus hijos, aunque no hayan sido tan buenos. Y esa es otra cosa interesante que he aprendido en mis viajes, es que la gente a la que estás ministrando ni siquiera tiene que ser salva. Si piensas en el ministerio de Jesús, Darren, y la mayoría de esas personas, ellos pudieron haber creído en Jesús lo suficiente para creer que Él podía sanarlos, pero creer que Él era el Mesías, creer que Él debería ser el Señor de sus vidas. Tal vez no tenían esa fe. Quiero decir, seguramente no viste mucha gente al pie de la cruz, aunque Él sanó a miles y decenas de miles. Lo que estoy diciendo es que el amor de Dios es tan fuerte y poderoso que Él quiere vernos a todos nosotros fuera de nuestra miseria de una buena manera. Así que, si examináramos la curación hoy entre nosotros, diríamos que la compasión es fundamental. Tenemos que tener compasión. ¿Qué otras cosas debemos hacer para crecer en esta idea de estar disponibles para que fluyan los dones de la sanación? Bueno, a lo que empezaba a aludir, a la identidad. Tienes que saber quién eres. Eres un hijo o hija del Dios Altísimo que te ha enviado en una misión para hacer en Jesús lo que Él envió a Jesús a hacer. Y eso es traer la salvación al planeta, sanar a los enfermos, expulsar a los demonios, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, predicar buenas nuevas a los pobres. Es decir, eso forma parte de la descripción de nuestro trabajo. De hecho, ni siquiera es una opción. No dijo oren, dijo curen a los enfermos. Así es, y esa es otra historia para otro día. Pero hago esa distinción cuando estoy entrenando a la gente sobre cómo pueden ministrar mejor sanidad a quien quiera que estén ministrando. Sí, puedes orar por los enfermos en tu cuarto, incluso puedes orar por los enfermos en la iglesia, pero hay un ministerio, el ministerio de sanidad, en cuyo caso solo tomas una autoridad, y a menudo es una cosa demoníaca también. Y vemos eso mezclado en la Escritura. Algunas personas piensan que, bueno, expulsar demonios no es sanar. Bueno, lo es, escrituralmente. Y muchas veces nuestras aflicciones, no todo el tiempo, pero muchas veces nuestras aflicciones son causadas por fuerzas demoníacas. Pero tenemos autoridad sobre ellos en el nombre de Jesús. Y así, de la misma manera, podemos decirle a ese espíritu sordo y mudo que se vaya y se irá. Y entonces una persona será capaz de hablar. Te veo, ministro, con mucha autoridad. Es como si entendieras algo que tal vez otros no entienden sobre la autoridad de Jesús en ti. ¿Puedes hablar de eso un momento y ayudarnos a entender mejor a qué te refieres cuando dices que se nos ha dado autoridad? Claro, piensa en el centurión romano que quería que Jesús sanara a su siervo, pero cuando Jesús dice, iré a sanarlo, y él dice, no soy digno de recibirte, solo di la palabra y mi siervo será sanado. Y él dice, soy un hombre bajo autoridad y yo soy un hombre con autoridad. Y le digo a ese vete y se va. Y si alguien me dice que vaya, yo también voy. Y él conoce el poder de una orden, conoce el poder de una palabra. Y por lo tanto, Jesús se asombró de su gran fe. Es interesante que Jesús hizo una equivalencia entre el entendimiento de la autoridad de Dios y sanar con gran fe. Así que la autoridad es realmente importante. Pero desde una perspectiva simple, es como Dios me dio a mí y a ti su poder para sanar enfermos. Así que yo solo soy el agente. Él es el principal. Él es el que se encarga de todo. Él es el que hace que todo suceda. Nosotros solo somos las herramientas que Él usa. Así que el resultado no depende de ti, es más acerca de tu voluntad de realmente abrazar lo que Él te ha dado, para salir, obedecer y dejar el resultado a Él. Sí, creo que eso es esencialmente correcto. Quiero decir, honestamente, a pesar de que he estado involucrado en este ministerio desde hace mucho tiempo, sigue siendo un misterio en algunos aspectos. No entiendo por qué hay veces que alguien no se cura. A veces me asombra que la gente se cure. No puedo entenderlo todo, pero sé que Dios está definitivamente en el negocio de la sanación. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual los hombres puedan ser salvos. Vamos a tomar un descanso ahora y volveremos en un momento.
Hola mis amigos, quiero hablarles por un momento acerca de una gran necesidad que el Señor ha puesto en mi corazón. Recientemente fui a Polonia, a Cracovia, que está cerca de la frontera con Ucrania. Me quedé con mi buen amigo, el pastor Andrei Hlopkov, que es un ucraniano que el Señor envió antes de la guerra a Polonia. No se daba cuenta de que Dios le enviaba allí para que, cuando empezara la guerra, él y su nueva iglesia fueran un centro de ayuda para los refugiados que huían de la guerra. Ahora la iglesia también se ha convertido en un centro de distribución para enviar alimentos, ropa e incluso generadores portátiles a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania. Ustedes saben que aquí en Vamos normalmente no nos involucramos en ministerios como este. En su lugar, nos centramos en el envío de personas comunes para compartir la palabra vivificante de Dios. Pero hay momentos en que Dios se mueve en nuestros corazones para ayudar de una manera más tangible. A decir verdad, mi corazón ha estado tan cargado por el estado de las viudas y abuelas en Ucrania desde que comenzó la guerra. Ahora que se acerca el invierno, sé que mucha gente se va a congelar durante las frías noches por falta de electricidad en sus casas. Quiero hacer algo al respecto y te pido que me ayudes. He visto de primera mano el trabajo del pastor André y de la Iglesia Gracia de Vida. Tienen casas para refugiados, furgonetas de reparto, almacenes, todas las herramientas que necesitan para llevar ropa de abrigo y generadores eléctricos a Ucrania. Solo necesitan más dinero, así que hoy te pido que te unas a nosotros para enviar el dinero que nuestros hermanos y hermanas de allí necesitan para pasar el invierno. Vayan a nuestro sitio web en la pantalla y hagan clic en Donar y especifiquen Ayuda a Ucrania. O puedes enviarnos dinero directamente con Cash App. Estoy muy agradecido por su participación con nosotros en este ministerio y le prometo que cada dólar que usted da irá directamente a ayudar con la difícil situación de nuestros hermanos y hermanas. Estamos hablando con el pastor Tony Nardella sobre la sanidad. Ahora, usted acaba de regresar de Europa, donde estuvo ayudando a la gente a aprender cómo ser usados en el don de sanidad, entre otros ministerios. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué estás haciendo para ayudar a activar a las personas en el ministerio? Vaya, deberíamos hacer un episodio entero sobre eso. Darren. Lo haremos. Pero quiero preguntarte, ¿cuál crees que es la forma en general de presentarlo para nosotros y cómo funciona? Mucho de lo que hacemos con lo que llamas la activación de los dones es simplemente ayudar a la gente a entender lo que dice la Biblia acerca de quiénes son en Cristo, para que sepan que ya han sido comisionados. Hechos 2 deja muy claro que Él derramará en los tiempos finales en los cuales estamos, que Él derramará su espíritu sobre toda carne, hijos, hijas, ancianos, jóvenes, ricos, pobres, no importa. Todas esas clasificaciones están en Hechos 2, así que Dios lo está dejando muy claro. No importa qué tan indigno o digno pienses que eres, Dios ha derramado su espíritu sobre ti, y ese espíritu quiere manifestarse a través de ti muchas veces en sanidad. Eso es excelente. Vamos a aceptarlo. Vamos a hacer un episodio sobre la activación, pero gracias por estar aquí hoy y gracias por ayudarnos a entender mejor cómo operan los dones de sanidad y milagros, no solo en el campo misionero, sino donde quiera que vayamos, por la gracia de Dios. Quiero animarte como espectador si mientras nos oyes hablar, quizás te preguntes, ¿cómo puedo ser utilizado de esta manera? ¿Qué puedo hacer para crecer en mi comprensión de estas cosas? Bueno, si vas a nuestro sitio web en la parte inferior de la pantalla, vas a encontrar todo tipo de recursos que te ayudarán. Tenemos un canal de YouTube donde puedes aprender más sobre los ministerios Corazón de Tito y otros ministerios con los que hemos trabajado. También hay otros artículos y cosas que puedes aprovechar. Puedes suscribirte a nuestro boletín mensual y escuchar todas las historias que te inspirarán a crecer a ser usado por Dios de una manera poderosa. También hay una oportunidad que si tienes peticiones de oración, estaremos encantados de orar contigo acerca de cualquier cosa que te preocupa. Podemos estar de acuerdo contigo en el nombre de Jesús. Queremos ofrecer una oportunidad para cualquiera de ustedes que quieran orar y pedirle a Dios guía de qué podrían hacer para ayudarnos a seguir trayéndole este gran contenido. Al hacer una inversión financiera, estaríamos agradecidos. Hay información en la parte inferior de la pantalla sobre eso. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo episodio de Vamos.